Buenas tardes, hoy es martes 29 de septiembre del 2022. Vamos a hablar, esta charla se va a referir a la Revolución Francesa y las repercusiones que tuvo en la zona del Río de la Plata. Como hemos visto en la última charla, para que triunfaran los Estados Unidos de América, Francia le declara la guerra a Gran Bretaña y junto a España participan de ese conflicto armado, que va a dar por resultado la independencia, el nacimiento de los Estados Unidos de América. ¿Qué logró Francia en esa guerra? Nada. Solo la satisfacción de ver derrotados a los británicos, de ver que firmaban, digamos, la rendición en Versalles, pero nada más. Todo lo perdido en la guerra de los 7 años, en América del Norte, en la India y otras posesiones, los británicos no le devolvieron 1 centímetro cuadrado de tierra. Así que se puede decir que fue una victoria a lo pirro, pero para Francia eso va a traer gravísimas consecuencias. En el momento en que se firma el reconocimiento por parte de Gran Bretaña de la independencia de las ex colonias, de las 13 colonias que tuvo en América del Norte, se va a producir un hecho físico en nuestro planeta. Y como yo siempre les digo que en la historia todo tiene que ver con todo, van a ver que en este caso tengo mucha razón. Va a acontecer un hecho inesperado, imposible de prever y que prácticamente nadie menciona. En la historia esto es como que nunca pasó y tuvo gravísimas consecuencias. El miércoles 18 de junio de 1783 hizo erupción en forma muy virulenta en la lejana isla, bien al norte del Atlántico, Islandia, el volcán Laki. La explosión fue, si nosotros que hemos visto en muchas películas, Pompeya, la erupción del Vesubio, fue tan tremenda que mató el 25% de la población islandesa y prácticamente extinguió todo el ganado que esta gente tenía, por lo cual sobrevivieron durante muchos años de la pesca, nada más. Se les murieron las vacas, las ovejas, las cabras, todo. Y se generó una noche polar por la erupción, una nube tóxica, muy sulfurosa, que dejó a Islandia prácticamente a oscuras durante un par de años. Pero esas cenizas volcánicas bajaron y girando por todo el hemisferio norte, llevaron a un desastre con una hambruna terrible en China, la India, Egipto, donde murieron millones de personas de hambre. Europa también sufrió esas consecuencias. Esta nube, que era tremendamente densa y maloliente, porque era sulfurosa, olor a huevo podrido, ¿no? El ácido sulfídrico, opacó el sol de tal manera que los rayos solares no llegaban a la superficie. Primero hubo gran calor, tormentas, granizadas, y después se acentuó un frío espantoso. Esto no permitió, o permitió en grado mínimo, las cosechas de algunas plantas, de algunos cereales, pero la mayoría no. Entonces la verdad que la gente vivía como podía y las muertes fueron incalculables. Hay algunas referencias a cómo llegó esto. 2 días más tarde de la explosión, el 20 de junio, llegó a Gran Bretaña y a París.
primero un calor impresionante, después lluvia permanente, granizada, y el cielo al amanecer y en el ocaso era rojo, rojo sangre le decían. Muchos creían que era el fin del mundo, que se venía el apocalipsis. Esta noche polar fue descrita así por un periódico, el diario más importante de España, La Gaceta de Madrid, de esta manera. Esa niebla o vapor muy densa debilitaba tanto la luminosidad de los rayos del sol que permitía mirarlo, al sol, sin dañarse la vista. Y dicha bruma, en lugar de humedecer los campos, secaba las hierbas y los cultivos y las hojas de los árboles, siendo incapaces los vientos de disipar esos vapores sulfurosos que generaban gran calor, porque eso también generó al principio el efecto invernadero. ¿Tá? ¿Qué hizo esto en las poblaciones? Y por supuesto, desazón, miedo y luego bronca. ¿Por qué? Porque los señores feudales que todavía quedaban, los nobles, los muy ricos, los reyes, ellos tenían reservas de alimentos. Los pobres vivían al día y entonces empezaron a morir de hambre. El clima social no era el mejor. Eso fue en 1783 y así llegamos el 84, 85, 87, 88. La cosa estaba cada vez peor. No daba vista de mejora. Mientras tanto, en Francia se trataba... lo que quiero decir es que la única persona que yo al menos tengo conocimiento que se dio cuenta de lo que había pasado fue ese gran patriota, uno de los hombres más importantes de la Revolución estadounidense, Benjamin Franklin, que fue un gran periodista, el que inventó el pararrayos, atando unas llaves y unas tijeras a un cometa, y ahí le pegó el rayo, y entonces fue el que inventó el pararrayo, que dio una conferencia en Manchester en 1784 y él dijo, esto lo que está pasando es que por la nube de ceniza del volcán de Islandia, bla, bla, bla. Fue la única persona que se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. El resto es cosa de mandinga, como dirían gaucho. No tenía ni idea. Franklin sí tuvo idea. Volvemos a Francia. Luego de la guerra de Estados Unidos, con ese soplo de aire fresco que significó para Francia la venganza, entre comillas, de lo perdido en la guerra de los 7 años, que perdieron todo y no lo recuperaron nada, pero el honor perdido, a eso me refiero, hizo que hubiera otras ideas, ¿no? Los avances científicos fueron dejando cada vez a un costado a la religión católica, ¿no? Se decían, son supercherías, la religión, bla, bla. En la ciencia están todas las respuestas. Así fue como dos filósofos franceses, Jean Leron d'Alembert y Dioniso Diderot, van a fundar algo que se llama la enciclopedia, donde se iban a aglutinar todo el saber de la época, las personas que algo pensaban, y lograban publicar algo en la enciclopedia. Bueno, era como haberse ganado lo que hoy sería el premio Nobel, ¿no? Estaban arriba de la cresta de la ola. Hay gente que cree que en la Revolución Francesa nace la división de poderes, poder legislativo, poder judicial y poder ejecutivo. No, eso no es cierto. La persona que diga eso verdaderamente no sabe nada de historia, porque eso fue hacía 40 años que un tal Carlos de Secondant, el barón de Montesquieu, creó de su cerebro una obra fantástica que se llama El espíritu de las leyes, donde habla de pesos y contrapesos de los 3 poderes: poder legislativo, el número 1, poder judicial, el más técnico, porque solo lo pueden integrar abogados, y poder ejecutivo, que en ese entonces era el menor de los 3. Estos, como si fueran los pesos y contrapesos de un reloj, funcionaban armónicamente y hacían funcionar los gobiernos.
Bueno, el espíritu de las leyes es de 1748. Por las dudas, quiero que eso les quede bien en claro. Ahí se creó la división de poderes. Sin embargo, para 1789 ya era algo de modé, ¿no? Ya era algo viejo. Tenemos que crear otras cosas, ¿no es cierto? Entonces va a haber varios expositores políticos, que vuelvo a repetir, lo máximo era que dar una charla, una conferencia frente a los enciclopedistas. Sin embargo, hubo un señor que no llegó a formar parte de la enciclopedia por sus ideas radicales. Ese señor se llamaba Juan Jacobo Rousseau, que escribió una obra que fue muy famosa en su época, El contrato social. Y este hombre decía que el hombre en su estado natural es bueno, ¿no es cierto? Es libre y en todas partes de a poco la civilización lo fue encadenando, ¿no? No se le permite que continúe en ese estado de libertad y al final lo pierde, sobreviviendo entonces la esclavitud, la opresión del más fuerte. La causal de todo esto se llama propiedad privada. Fíjense cómo este señor, que sirvió para mucho, y en general para mucho mal, según mi opinión, le dejó picando la pelotita a un pensador del siglo XIX, al cual me voy a referir en su momento, que estaba equivocado como este hombre que le sirvió de base, que se llamaba Carlos Marx, porque él dijo, la causal de todo esto se llama propiedad privada, dijo Rousseau. Entonces hay que abolir la propiedad privada. Bueno, Marx dijo semejante tontera y llevó al mundo a un baño de sangre que en algunos lugares lamentablemente todavía continúa. Bueno, ya me referí al famoso volcán Laki y el desastre ecológico que produjo y la hambruna que produjo. Bueno, nosotros, como el tema de hoy de esta charla es la Revolución Francesa, vamos a contar qué pasó en Francia con esa hambruna. Por supuesto, el malestar del pueblo era terrible, 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 terrible. Francia tenía, para peor, a un incompetente como rey, Luis XVI, y a su esposa, la hija del emperador de Austria, una muchacha malcriada, que lo único que le importaba era vivir bien ella y que el resto, si se morían de hambre, se morían de hambre. Un día, cuando ella iba al paseo ahí al Palacio de Versalles, que había hecho Luis XIV, el rey Luis XIV, la detuvieron en la marcha de ella y sus amigos, ¿no? De toda la pandilla, digámosle, que iban a pasar un par de días hermosos en bailes, en cacerías del zorro, como los ingleses, en tonteras, total, ellos eran los reyes, los detuvieron los pobres que fueron a pedir algo de comer, ¿no? La hambruna era impresionante, la gente regalaba a sus hijos, a quien lo quisiera tener porque se morían de hambre. Entonces ella toda molesta, media histérica, la muchacha, doña María Antonieta dijo, pero ¿qué pasa que nos hemos detenido? No, su majestad, que está el pueblo, que dice que tienen hambre, no tienen nada para comer, no tienen pan, no tienen ni para comer pan. Pues que coman torta, fue su respuesta. Fíjense en el grado de aislacionismo, digamos, de los ricos con los pobres. Mucho, mucho en general eso no cambia. Hay gente que habla mucho de los pobres, pero vive en Versalles. Bueno, volvamos al tema. Este mal humor terrible, hizo que el rey Luis XVI cambiara un par de ministros de economía, porque hubo uno, Juan Jacobo Necker, que dijo, su majestad, hay que hacer un ajuste muy, muy bravo. La palabra ajuste nunca hay que nombrarla, hasta el día de hoy nadie la quiere nombrar, pero hay que hacerla, hay que ajustarse el cinturón. Pero hay que ajustarse el cinturón todos, los nobles, la iglesia y el pueblo. En Francia era la nobleza, el clero, y el tercer estado era el pueblo, los pobres, ¿no? Eso se llama el tercer estado.
Entonces el rey, dando a entender que algo teníamos que hacer para que esto no se vaya, que explote, como el volcán Laki de Islandia, que ellos no lo sabían, pero los había puesto en una situación muy, muy complicada. ¿Qué hizo? Bueno, convocó a los estados generales, era como el Congreso de la Nación. En Francia el rey gobernaba sin darle noticias a nadie. Se hace esto, se hace, eran todo decretos, punto. Pero si elegimos representantes de la nobleza, del clero y del tercer estado, o sea, el pueblo, los pobres, corremos el riesgo, porque el pueblo es mayoría que los otros dos estados, ¿no es cierto? No. ¿Por qué? Porque se votaba por estado. O sea, en vez de votar 500 votos, 600 votos, no, siempre eran 3 votos. La nobleza, el clero, el tercer estado. O sea, que a lo sumo, 2-1 siempre iba a perder el tercer estado. Era una ridiculez. Pero se convoca a la gente. Claro, se elige a los representantes del pueblo, del tercer estado, gente que apenas tenían para comer. ¿Y dónde se desarrollan esas reuniones? En Versalles. Imagínense cuando gente que ellos se definieron, para que ustedes me entiendan, como les sans-culottes, los que eran tan pobres que no tenían ni ropa interior. Ese es el nombre con el que pasaron en la historia. Fueron a Versalles, a uno de los palacios más bonitos del mundo, cuando entró esta gente que vivía en chozas. No lo podían creer. Encima lo que no podían creer, que venían, como eran representantes del tercer estado, como diputados, para que ustedes me entiendan, y venían los sirvientes y les entregaban para comer, si querían un canapé, comida, bebida. No podían creerlo. Ay, qué rico que es esto, que el hambre que tenía, qué lindo esta bebida. Ah, bueno, pero eso fue echar nafta al fuego, porque los nobles y el clero vivían muy bien, para ellos no era ninguna novedad, para el tercer estado sí. Para peor, tuvieron la mala suerte, el monarca y los nobles, que hubo un señor, un cura, el abad Sieyes, un cura bajo, digamos, del pobrerío, elegido entre los pobres, porque era uno de los pocos que sabían leer y escribir. La mayoría del pueblo de Francia era analfabeta, y bien bruto que los tenían, porque un pueblo bruto es fácil de dominar. Cuanto más ignorante es un pueblo, más fácil se lo domina. Entonces, con un déficit impresionante de Francia, que yo acá en la obra lo detallo bien, en la cuenta del Tesoro hubo ingresos por 503 millones de libras, egresos por 629, con lo que daba un déficit de 125 millones de libras. Para la época era una cifra impresionante. ¿Qué es lo que hay que hacer, señores? Yo ya se los dije, hay que ajustarse el cinturón. El ajuste, el viejo y nunca querido ajuste. Hay que ajustar. Cuando la cosa no va más, señores, ajustarse. Punto. Pero nadie, ningún gobierno quiere ajustar, quiere decir esa palabra. Entonces, modernamente la eluden con elucubraciones de que no sé qué. Si uno dice, es un mamífero cuadrúpedo con cuernos, forrado de cuero, que hace mu, 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 pero no menciona que eso es una vaca. Se dice lo mismo, pero es más simple decir, ahí hay una vaca. No, se dicen todas estas tonteras que acabo de referirme. Entonces, ¿qué pasa? Se abren esas reuniones en Versalles el lunes 4 de mayo de 1789. Habla el conde de no sé cuánto, el obispo de no sé dónde, todo maravilloso, entre ellos se miraban y se reían, así total vamos a votar juntos. Un voto la nobleza, un voto el clero, 2, el tercer estado 1, ganamos 2-1, ya está. Era una tontera, era una mise en scène. Hacemos que cambia para que nada cambie. Pero levantó la manito, le dieron la palabra al abad Sieyes. Y ahí este hombre, con 3 preguntas, generó la Revolución Francesa.
dijo Napoleón Bonaparte, que va a ser un hijo de la revolución, que lo vamos a ver en la próxima charla, al gran Napoleón Bonaparte, no hay enemigo pequeño, pues el abad Sieyes no resultó un enemigo pequeño. ¿Qué dijo? Le preguntó a toda la asamblea, ¿qué es el tercer estado? O sea, ¿qué es el pueblo? Nada. Él mismo se respondió. ¿Qué es el tercer estado? Nada. ¿Qué debería ser? Todo. ¿Qué pretende ser? Algo. Es decir, se acabaron las sonrisas de los nobles y del alto clero. Este hombre había dado en el blanco. La situación es gravísima. El pueblo es el que sostiene la fiesta de ustedes, la fiesta eterna de ustedes, ¿está? ¿Qué pretende ser el tercer estado? ¿Qué es el tercer estado? Nada. ¿Qué debería ser? Todo. ¿Qué pretende ser? Algo. Si en ese momento la nobleza y el alto clero se hubiera percatado de la situación, ¿qué hubiera hecho? Hubiera dicho, démosle algo a esto, porque son la mayoría. Son las abejas obreras que mantienen esta colmena. Pero no, ellos como vivían en las nubes de Úbeda, ya está, se rieron. Vamos a votar, terminemos esta tontera. Voto 1, voto 2 y los otros 1. 2-1, le ganaron. Ya está, cuando se estaban por ir, los del tercer estado dijeron, no, a nosotros nos eligió el pueblo para que logremos darle una satisfacción, el tercer estado. Por eso nosotros no nos disolvemos. Hicieron en París, se trasladaron a París y en una cancha de pelota vasca, como la conocemos nosotros, hicieron el juramento de la cancha de pelota. No nos separamos, seguimos legislando, seguimos reunidos y nosotros somos ahora la Asamblea Popular. ¿Cuándo se enteró el rey? Y más que nada, ¿cuándo se enteró la reina? Era una histérica. Empezaron a los gritos, sacámelos de estos. Bueno, los fueron y los quisieron clausurar. La cosa vino mal, hubo peleas, bla, bla. El pueblo estaba en gran efervescencia. Si bien la milicia del rey logró disolverlos, hasta por ahí nomás, estos se trasladaban clandestinamente por todo París. Y fue en una tarde, el martes 14 de julio de 1789, que se corrió un rumor en los cafés de Buenos Aires, perdón, de París, de que el ejército de Francia iba a empezar a arrestar y ¿por qué no a fusilar a más de uno que se había excedido? ¿No? Imagínense, el abad Sieyes lo tenían escondido en 4 sótanos, ¿no? Porque era la frutillita del postre. ¿Y qué ocurrió? Hubo un señor, un tal Camilo Desmoulins, que tuvo una inspiración. Se paró arriba de una de las mesas del café y le gritó a todos los azorados camaradas, compañeros que estaban ahí con él, hablando de política, de qué sé yo, y dijo una célebre frase: a la Bastilla. Si el ejército nos quiere eliminar, vayamos a la prisión de 8 torres, la tenebrosa Bastilla, que está llena de cientos, de miles de prisioneros del régimen de opresión que encarnan los Borbones, Luis XVI, a tomar armas, porque ahí sabían que habían armas. Y ahí fue la multitud. Fueron y tomaron la Bastilla y cambiaron el curso de la historia universal. Martes 14 de julio de 1789. Cuando entraron, entraron a sangre y fuego, mataron a todos los defensores, tomaron armas, qué sé yo, y fueron con las llaves de las cárceles, de los calabozos, a abrirla, a liberar a los cientos, ¿por qué no a los miles de presos que había en la Bastilla? Hubo un pequeño problema. Solo había 7 prisioneros, de los cuales uno de ellos era un verdadero degenerado, como fue el Marqués de Sade, el autor de
esa locura sadomasoquista del sadismo. Un hombre que la verdad, si lo hubieran matado, el viejo régimen, el ancien régime, hubiera hecho justicia. O sea, liberaron a 7 personas. En la Bastilla no había nadie más. No había ese mito de los miles de presas, mentira. O sea, el viejo régimen, después de todo, no era tan malo, ¿no? Pero bueno, ¿qué ocurre? Acá tenemos en este gráfico, que ustedes pueden ver, la toma de la Bastilla, ¿sí? ¿Qué ocurre? Y comienza la revolución. Todos esos grupos, ¿no?, de la Asamblea Popular, ¿no?, van a separarse, van a actuar, pero ahí mismo, al empezar, se empiezan a dividir. Y se agrupan en 2 grandes grupos, que van absorbiendo a los demás pequeños que habían surgido. Bueno, estos los van absorbiendo. Están los jacobinos, que son unos extremistas republicanos y que quieren matar a todos los nobles, a todos los del alto clero, no que tiene que quedar ninguno. Ellos forman parte del ancien régime, el régimen antiguo, el anciano régimen, ¿está? Hay que matarlos a todos. Y estaban los representantes que vinieron del interior de la Francia, de la zona especialmente de Gironda, los girondinos, que también eran republicanos, pero más moderados. Si no podemos instaurar una república como los Estados Unidos de América, por lo menos instauremos una monarquía constitucional como tienen los británicos. O sea, el rey no puede seguir gobernando como se le ocurra a él. En este caso, este rey que tenemos, que es un incompetente, Luis XVI, un títere, ¿no? Y ya saben lo que yo pienso de los gobernantes títeres, que está manejado por una histérica, que era su mujer, ¿no?, María Antonieta, que lo único que ella quería era las fiestas en Versalles y andar de copa en copa, como quien dice. No, vivía en su mundo de mujer caprichosa, que lo era, y eso a su esposo y a ella misma le va a costar la cabeza, porque la van a guillotinar, como todos ustedes saben. Estos 2 grupos, de los jacobinos y los girondinos, en ese momento se llamaban clubes, los clubes de los girondinos, de los jacobinos, y los clubes de los girondinos. Como tenían secuencias visiones, discúlpenme, tan cerradas, tan diferentes, se fueron radicalizando. Cada uno eran el agua y el aceite, no podían unirse nunca. Los jacobinos eran los representantes de París y de los alrededores, o sea, los representantes de la capital. Los girondinos representaban al resto de Francia. En la Asamblea Nacional, en la primera asamblea, los jacobinos se ubicaron arriba, en los escaños de arriba del Parlamento, ¿no?, mientras que los girondinos lo hicieron abajo. Y también para diferenciarse bien, se agruparon los jacobinos arriba y a la izquierda, mientras que los girondinos lo hicieron abajo y a la derecha. O sea, de ahí nacen las famosas posiciones políticas de la izquierda y la derecha, aunque ustedes no lo crean. Y despectivamente los girondinos llamaban a los jacobinos, pues estaban arriba, la montaña. Y los jacobinos a los girondinos les decían la llanura, el pantano. O sea que el odio prevalecía en Francia. En algo los unía, el régimen monárquico no puede seguir así. Y hubo muchas, van a ser, en la época de la Revolución Francesa, la guerra que se hizo interna, usó todo lo que había, lo que tenían a la mano. Y así fue que fueron naciendo diversos emblemas políticos, gráficos, para que la población analfabeta supiera en qué lugar tenía que ponerse. Entre estos símbolos, entre estos signos, van a ser uno que es que sin lugar a dudas es la antesala, o el antecedente, perdón, de nuestro escudo nacional. Esta es una obra, este libro, yo lo publiqué en el año 2011,
El trabajo lo publicó el Centro de Estudios Históricos Sociales de Buenos Aires y para mí no cabe ninguna duda, como lo explico en este libro, que este es el origen del escudo nacional argentino, el cual, ya me voy a referir a él más adelante, no es lo correcto que debería ser. Su dibujo ha sido alterado groseramente y hace muchos años de eso, y sin embargo lo seguimos teniendo. Hace 80 años que se lo alteró, pero el dibujo, el origen de nuestro escudo es este. Que ustedes recordarán, y lo conocen, que en nuestro escudo el gorro frigio es sostenido por una lanza, ¿no?, que arriba tiene el famoso gorro frigio. Acá está el apretón de manos de la fraternidad, la lanza y el escudo y el gorro frigio. Esto recuerda a la famosa medalla de Pitt que hemos visto en la última charla. Si ustedes observan, las manos entrecruzadas, en este caso sostienen una espada, y en la punta de la espada hay un gorro frigio. Si cambiamos la lanza y la espada, ¿no?, una u otra, es el mismo significado. Bueno, uno de los dos tenía que prevalecer. ¿Quién va a prevalecer? Los jacobinos. Los jacobinos van a prevalecer porque llega a ocupar un puesto preponderante dentro de la tendencia de izquierda un fanático, un abogado fanático, verdaderamente un déspota, un tirano, llamado Maximiliano Robespierre, que mira con desdén al interior de Francia, como diciendo, estos son unos creadores de vacas, ¿no es cierto? Los que tenemos que saber, los que sabemos lo que hay que hacer acá, somos nosotros los jacobinos. Y lo que él quiere es matar al rey, matar a la reina, matar a los nobles, matar al clero, tomar un poder. Él va a sacrificarse, entre comillas, él va a ser el hombre que va a conducir a Francia a la liberación. Entonces los girondinos le dicen, no, un momentito, ¿y por qué nosotros tenemos que acatar lo que diga solo París? ¿El interior no vale nada? Y acá yo me voy a permitir leer un discurso, ¿no?, que él dijo el domingo 5 de noviembre de 1792. Bueno, ese discurso que pronunció Maximiliano Robespierre, lo voy a leer, un párrafo, porque tiene mucho que ver con lo que aconteció en el Cabildo del 22 de mayo de 1810. Robespierre, hace casi 230 años, dijo lo siguiente: una gran nación no puede sublevarse con un movimiento simultáneo y la tiranía solo puede ser golpeada por la porción de ciudadanos más cercana a ella. No habría forma de hacerlo si después de la victoria los delegados provenientes de regiones alejadas pudieran responsabilizar a ciudadanos de la duración o de la violencia de una tormenta política que ha salvado a la patria. Ellos, los parisinos, deben ser considerados como tácticamente apoderados por la sociedad entera. Los franceses, amigos de la libertad, reunidos en París en agosto pasado, han actuado con ese título en nombre de todos los departamentos. Es decir, la cabeza, París, decide por el resto de Francia. Acordémonos de esto. 5 de noviembre de 1792, Maximiliano Robespierre liquida, por decirlo así, a los girondinos con este discurso. Este discurso va a inspirar las palabras de un gran patriota argentino, el doctor Juan José Paso, en las sesiones del Cabildo Abierto del martes 22 de mayo de 1810, como lo vamos a ver y analizar oportunamente. Ahora solamente lo cito. Esto produce la caída definitivamente de los girondinos. Maximiliano Robespierre, tomando medidas dictatoriales, ordena su arresto y, en una parodia de juicio, su posterior ejecución. Con gran valor, los girondinos afrontaron la muerte con ese invento tan
sangriento de esos tiempos en Francia, la guillotina, y fueron cantando una marcha que hacía poco se había instaurado en los ejércitos que luchaban contra los austríacos. Esa marcha no era nada más ni nada menos que la Marsellesa. Yo hacia los girondinos guardo el mayor de los respetos y la verdad la mayor de la simpatía, porque lo que ellos quisieron hacer era o una república como los Estados Unidos de América o una monarquía constitucional atemperada, digamos, en su poder real por el voto del pueblo, por un primer ministro, por una asamblea, un congreso. Pero no, triunfó el extremismo jacobino y Francia se vio sumida en un baño de sangre. Maximiliano Robespierre ordenó la muerte en ese momento histórico conocido como el terror de unas 3.000 personas. Pero el que mal anda, mal acaba. Él va a ser también devorado por la vorágine de tanta sangre y lo van a arrestar de muy mala manera, tal es así que de un culatazo le rompen la mandíbula y al otro día directamente lo guillotinaron. Se acabó el poder monstruoso, la locura jacobina. La izquierda había sido desterrada de Francia de la peor manera. A hierro mata, a hierro muere. Así fue la cosa. Sube un nuevo gobierno, alguien tiene que gobernar a esta Francia revolucionaria que es atacada por todos los frentes. Yo me voy a extender en eso en la última charla de este primer tomo, que voy a hablar sobre la vida del general Napoleón Bonaparte. Y en consecuencia se va a obrar en la desesperación inventando, ¿no?, un nuevo gobierno llamado directorio. Ese directorio tampoco va a funcionar y la Revolución Francesa, cuando parecía que se iba a pique, va a resurgir milagrosamente cual ave fénix por obra y gracia de un hombre llamado Napoleón Bonaparte, que fue el más grande militar de todos los tiempos. Este periodo tan sangriento de Francia le va a costar la vida a los monarcas. Luis XVI primero fue guillotinado y luego le siguió el turno a María Antonieta, la austríaca, la histérica, la despiadada, que sin embargo, cuando tuvo que ese segundo fatal de ser ejecutada ante la muerte y el oprobio de la multitud que se burlaba de ella cuando iba a que le cortaran la cabeza en la guillotina, tuvo tal entereza, tanto valor, que los franceses no pudieron vitorear su muerte porque la verdad les tapó la boca. O sea, quizás no fue la mejor monarca para Francia en esos momentos, la reina consorte de un pusilánime, el títere Luis XVI, pero en el momento de morir, ambos dos, Luis XVI también, tuvieron un gran valor. Eso hay que reconocérselo. Es más, se cuenta una leyenda, posiblemente no haya sido cierta, que cuando ella se estaba por inclinar para poner su cabeza en el cadalso donde la iban a guillotinar, pisó al verdugo, ¿no? Y entonces mirándolo le dijo, excusez-moi, perdóneme. Y puso la cabeza y murió con gran entereza María Antonieta. ¿Qué repercusiones tuvo la Revolución Francesa en el mundo? La muerte por guillotina de Luis XVI y su esposa, tremenda. Toda Europa se unió para derrocar a los asesinos, ¿no?, de los revolucionarios franceses, que van a lograr sortear esa amenaza por la aparición, como ya lo adelanté, del más grande militar de todos los tiempos, Napoleón Bonaparte. ¿Qué aconteció en Buenos Aires? Y en Buenos Aires también llegó la revolución, por medio de pasquines, por medio de naves francesas,
puso la Declaración de los Derechos del Hombre en conocimiento, y acá había un rum rum de peligroso. Y hubo un 1795, 6 años después de la Revolución Francesa, hubo un proceso judicial que fue aquel del cual yo me referí cuando fui invitado a disertar en el consulado argentino en Colonia del Sacramento, como lo he explicado, cuando conocí a Rubén Collado, noviembre del 2010, ¿sí? Que es el nacimiento de la policía científica. ¿Qué aconteció? El pequeño grupo de franceses que vivían en la ciudad de Buenos Aires, que no era muy numeroso, se reunían cada 15 días, cada 3 semanas, en la casa de uno de ellos, un tal Barbarín, y ahí, por supuesto, comentaban las noticias de su patria, de lo que estaba pasando, y evidentemente la mayoría de ellos eran antimonárquicos, o sea que vieron con gusto el estallido de la Revolución Francesa. Y empezaron a hacer grandes reuniones dentro del núcleo donde ellos se desenvolvían, y hablaban de que el hombre más grande de este siglo es Robespierre, ¿no? Así decían, Robespierre, no decían Robespierre, no sabían ni cómo se escribía, era Robespierre. Y claro, en una aldea tan chiquita, una pequeña aldea como era la ciudad de Buenos Aires, ese rum rum de a poquito fue llegando a las autoridades, y un día, hubo unos arrestos masivos porque se temió de que esta gente estuviera en contactos con la Revolución Francesa ahí en París. Entonces se va a incoar un juicio que en su momento fue muy famoso, contra uno de ellos, sí, contra unos cuantos de ellos, pero el más importante fue un relojero. Relojero era, su apellido era Antonini. Cualquier similitud con otro Antonini es pura casualidad. Este señor contaba que él había llegado, Santiago Antonini, a la zona del Río de la Plata, a Buenos Aires, porque él fue a cobrarle el arreglo y la venta de unas piezas de relojería a un oficial de la Marina española, y mientras estaban discutiendo el precio, bla, 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 ¡tac! ¿Qué pasó? El barco levó anclas y no paró hasta Buenos Aires. Medio rara la forma en que llegó Antonini, ¿no? Pero bueno. Yo acá no voy a describir por una cuestión de respeto, ¿no? Que no es muy agradable la cosa. Antonini fue objeto de torturas que yo he podido encontrar, especialmente en la obra de Enrique de Gandía y en otros autores, cómo eran las torturas que se hacían. No las voy a describir, vuelvo a repetir, están escritas, en el libro están, pero yo no se las pienso repetir. Eran torturas muy duras. Pero Santiago Antonini, que juraba y perjuraba que él era inocente, que él no tenía nada que ver, que no había ninguna conjura, que no iba a haber ningún levantamiento francés, que no estaban tratando de lavarle la cabeza a los esclavos, que eran muchísimos en Buenos Aires, para irrumpir contra el orden establecido, derrocar al virrey, en fin, ¿no? La cuestión que en este juicio actúa como fiscal un hombre que era un hombre muy rico, un hombre que era un comerciante, pero aparte también servía en el cabildo, y le tocó en ese momento ser fiscal en esa causa judicial. Este señor no era otro que Martín de Álzaga. Martín de Álzaga al principio no cree nada, esto es pura charlatanería de barrio, esto es chusmerío, pero la cosa sigue, y entonces, bueno, se aboca con más seriedad al tema, y hay esclavos que hablan, yo escuché a mi amo decir tal cosa, yo escuché a fulano decir tal otra, ¿no? Claro, el esclavo era y vuelvo a repetir, para que nadie me malentienda, eran estos pobres hombres de color,
africanos, de los negros, y la gente hablaba frente a ellos como si uno habla hoy frente a un perro o un gato. Eran una cosa. El esclavo no, era un esclavo, no, era algo. No era un ser humano para los dueños. Sin embargo, en los juicios que se hacían, de homicidios y ese tipo de cosas, en los juicios penales, el esclavo sí tenía voz. Entonces, ¿y qué? ¿Vos escuchaste algo que dijo tu amo? Y si el esclavo repetía algo, ¡apa! Eso era una prueba contra el amo, ¿no? Entonces los esclavos, que fueron presionados por Martín de Álzaga, por otro fiscal adjunto, Nicolás Herrera, nombres que no les pido que recuerden porque es imposible, pero estos nombres los vamos a volver a ver un par de años más tarde. Para ser exactos, 17 años más tarde. Pero ahora 3 puntitos suspensivos. Avanza con las torturas a Santiago Antonini, que, objeto de las mismas, sí, confiesa, sí, yo estoy con la revolución, soy amigo de los marcianos, cualquier cosa, porque ante la tortura uno va a confesar lo que quieran escuchar, ¿no es cierto? El juicio que se le abre, se allana la vivienda de Santiago Antonini y, digamos, la policía de la época, que dependía del cabildo, cuando mueven así la cama, ¿no?, sale un cartoncito, como un panfleto, que decía esto: ¡viva la libertad! ¿Cuándo encontraron esto? ¿No? Este papel. Por este papel, viva la libertad, dice, ya se cerró la causa y por ese papel se pidió la pena de muerte para Santiago Antonini. Estaba demostrado que era un agente francés, que iba a haber una revolución como la francesa, que iban a deponer a las autoridades, solo por este papel. Bueno, se elevan todas las actuaciones a donde lo tenían que juzgar, y bajo la amenaza, ¿no?, de la condena, de ser hallados culpables, tenía que ser la pena de muerte. Bueno, aquí es donde nace la policía científica. Santiago Antonini decía: este papel me lo pusieron ustedes, no es mío, yo no tengo nada que ver. Y él juraba y perjuraba, no tenía nada que ver. A juicio. Van a juicio, al juicio final, digamos. Lo otro había sido la preparación, donde estuvo Martín de Álzaga. Y el abogado de Santiago Antonini, que es el que hace nacer la policía científica en estas tierras, es el doctor Pedro Medrano, que luego de decir, no, todo mi cliente está acusado bajo simples conjeturas, más que conjeturas son chusmeríos, declaraciones de esclavos que no tienen prácticamente valor, este hombre le resta importancia a todo eso, pero claro, los que lo tenían que juzgar le muestran el papel, pero acá dice viva la libertad, y esto lo tenía Antonini en su casa. No, ellos se lo plantaron, señor juez, esto a mi cliente se lo pusieron la policía. No puede ser. Mire, hay un pequeño detalle. Entonces, él toma el papel, viva la libertad, lo toma y lo da vuelta. Dice, ¿qué ven ustedes acá? Dice, sí, son como manchas, ¿no? Dice, parece como un engrudo y como pedazos de cal. ¿Saben qué es esto? Estos son panfletos que se pegaron, muchos de ellos, por la ciudad de Buenos Aires, en algunas paredes, con engrudo, ¿no? Y cuando uno lo saca, esos papeles, sale parte del engrudo y parte de la cal con que ha sido pintada la casa. Y tenía razón Pedro Medrano. Yo hice lo mismo que Pedro Medrano cuando hablé en Colonia de Sacramento, llevé unos cartoncitos como estos, ¿no?, de la mismo tamaño del original, le puse engrudo acá en mi casa, lo pegué en una pared del fondo, luego lo retiré,
los dejé secar y los llevé a Colonia Sacramento y los distribuí entre el público. Vamos a poner que llevé 5 o 6, una cosa así. Increíblemente, la gente los miraba, no entendí, no encuentran nada. Que falta la D de libertad. Dice, viva la libertad. No, le falta la D de dedo. No. Y hubo una sola señora, que no me acuerdo el nombre, brillante, que me dijo, y doctor, esto evidentemente fue pegado en algún lado, porque acá hay restos como una goma, ¿no? un engrudo, y acá hay restos como de cal, que yo a propósito en una vieja pared del fondo lo puse, igual que le pasó a Santiago Antonini. Por ese detalle, Santiago Antonini se salvó de ser fusilado en Buenos Aires en 1795. He omitido en el desarrollo de esta charla, de la causa, que también hubo sospechas sobre un oficial francés, un capitán de fragata en ese entonces, llamado Santiago de Liniers. Fíjense lo que son las cosas. Al cual Martín de Álzaga trató de muy mala manera. Se tenían pica, mucha pica, que luego vamos a ver que va a continuar en el futuro. Que eso lo vamos a ver en futuras charlas. De picas, de enconos, recelos personales. Señoras, señores, así se hizo la historia. A veces un problemita, me sopló una novia, fulana se casó con el vecino de enfrente y no conmigo. Esas cosas, somos humanos, les pasó a todos, ¿sí? Y como les pasó a todos, estas pequeños ladrillitos fueron construyendo gigantescas paredes que son parte de la historia, en este caso de la historia argentina. Ustedes me van a decir, pero acá estamos hablando de los británicos, yo de los únicos que hablamos es de los franceses. Es cierto, pero con una pequeña diferencia. Tomen esta charla de hoy, la Revolución Francesa y sus repercusiones en Buenos Aires, como lo que va a venir dentro de poco, la tempestad que se va a desatar cuando Gran Bretaña enfrente, como ninguna otra potencia europea, a la Revolución Francesa y luego al hijo pródigo de la Revolución, al general Napoleón Bonaparte. Y las gravísimas consecuencias que eso va a traer al Río de la Plata. Te lo digo, total, más o menos ya saben lo que se viene, que eso va a generar el desastre de Trafalgar, la batalla naval de Trafalgar, que fue una victoria británica fantástica, y luego las invasiones de 1806 y de 1807. Los tiempos se están acelerando en esta historia en la radiografía del imperialismo británico. Ustedes no saben cómo. Pasos agigantados. Hasta ahora hemos venido tranquilos, contando desde lejanos tiempos. Recuerden que empezamos en 1450 aproximadamente, y ya estamos prácticamente en este juicio que termina en 1795. Ya casi estamos en el 1800. Lo que viene es fantástico. Se van a sorprender. Yo les aseguro que se van a sorprender. Porque esa es la historia que nos han enseñado. Y van a ver, curiosamente, que quizás esa historia no nos la enseñaron bien. Todo lo que yo les digo, no soy un jactancioso. Todo está fundado en documentos, en libros escritos por testigos, diarios personales. Entonces, vuelvo a repetir, podrá o no gustarles lo que yo les digo, pero nunca van a poder decir, eso es mentira, porque la verdad es que es la pura verdad. Muy buenas tardes, muchas gracias por su atención.